El cuerpo militar americano compra datos de geolocalización extraída de las aplicaciones orientadas a la comunidad musulmana. Apple expone la privacidad de los usuarios de macOS y el nuevo Big Sur no lo mejora. Armas de energía directa son el nuevo juguete para las guerras futuras. Participantes fantasmas se cuelan en reuniones de Cisco Webex sin ser invitados. Los robos de criptomonedas se centran en atacar al sistema DNS. El ataque Platypus contra Intel SGX puede recuperar datos confidenciales como claves de cifrado. Nuestra oferta de Black Friday es otro episodio gratis de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 23 de noviembre de 2020, este es el episodio número 17. Mi nombre es Martín Vigo y como no está conmigo el fabuloso y magnífico Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues aquí andamos, Martín. Muy buenas. Muchas gracias por los piropos. Tú también, guapo. Pues nada, un episodio más contigo, con los oyentes, dándole caña a la ciberseguridad. Esperamos que nuestros oyentes se encuentren bien y les damos las gracias por seguirnos escuchando en cada episodio. De nuevo, recordar que os podéis suscribir a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita para recibir notificaciones de nuestros nuevos episodios, que como sabéis sacamos cada 2 semanas. También estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, donde nos podéis seguir para estar al corriente de todo lo que sucede alrededor de Tierra de Hackers. En LinkedIn nos podéis buscar como Tierra de Hackers y también obviamente por correo electrónico nos podéis enviar vuestros emails a podcast@tierradehackers.com. Y agradecer vuestro apoyo a las preguntas de cada episodio, que esta vez la pregunta del episodio anterior era: ¿cuál es la próxima tecnología que va a incluir una puerta trasera de la NSA? Y teníamos 4 respuestas, de las cuales aparentemente la mayoría de nuestros oyentes ha indicado, el 50% cree que son las antenas 5G, el 25% piensa que son satélites comerciales, el 17% piensa que son plataformas de videollamadas tipo Zoom o Cisco Webex, como vamos a ver en breve. También la última son proyectos open source con un 8%. Pues aquí vemos que las antenas 5G son la principal preocupación de los oyentes. Y probablemente así lo sea, porque no acaban de empezarse a desplegar las redes 5G hace poquito y ya hemos visto bastantes vulnerabilidades y ataques sobre estas. Y ahora, con toda la polémica que ha surgido sobre el tema de no utilizar productos 5G de países asiáticos en Estados Unidos y el Reino Unido, pues está el tema calentito. Pues ya ves, me sorprende lo de que solo el 8% haya pensado en open source, porque esa sería lo que yo pensaría, porque parece algo bastante sencillo de hacer, ¿no? Y no necesita demasiada sofisticación, pero interesante. Desde luego lo de antenas 5G tendría muchísimo valor si la NSA tiene ahí un bicho o algo enchufado para acceder a todo el tráfico. Pues como siempre lo he dicho, agradecemos a nuestros oyentes estar ahí, vamos creciendo semana a semana, es fantástico, Alexis y yo estamos felices, así que empezamos ya con un episodio no nuevo. Así que empiezo yo con una noticia que traigo, como no, sobre los militares estadounidenses. Y resulta que, y de esto ya habló Alexis en el episodio anterior, y es que esta vez es el cuerpo militar americano el que está comprando datos de geolocalización a empresas privadas. Como mencionaba en el episodio anterior, Alexis hablaba de cómo otros cuerpos y fuerzas del Estado americanas compraban una empresa que se llamaba Ventel, e incluso en el episodio número 10 ya trajimos esta noticia sobre el mismo... con la misma idea, y es que se compraban estos datos de geolocalización. Pues esta semana, gracias a Motherboard, la gente de Vice, sabemos que también las fuerzas militares están haciendo lo mismo. En concreto, compran datos de geolocalización de 2 fuentes. Una es una empresa que se llama Babel Street,
y concretamente tienen un producto que se llama LocateX o Localiza X, que es bastante descriptivo sobre lo que hace este producto. Hay otra empresa a la que se la compran que se llama Xmode, que obtiene los datos de geolocalización directamente de aplicaciones móviles. Como decía, esta información la obtuvo en una investigación Vice News a través de documentos públicos, entrevistas con desarrolladores que hicieron, que eso me pareció muy interesante, y luego contrataron a especialistas en ciberseguridad para hacer análisis técnicos de varias aplicaciones móviles desde donde se extraían estos datos y se enviaban a estas empresas. La información en concreto la compraba US SOCOM, que es básicamente el acrónimo de US Special Operations Command, una rama militar americana centrada en antiterrorismo en concreto. Y esto de antiterrorismo lo subrayo porque lo interesante es que las aplicaciones móviles de las que se extraen este tipo de información son muchas, pero concretamente este grupo militar las compraba de aplicaciones orientadas al uso por parte de la población musulmana. En concreto, la más popular, se llama Muslim Pro, que es una aplicación para musulmanes que te recuerda rezar, ya que ellos, según su religión, rezan 5 veces al día, y te indica también dónde está la Meca. Y aquí es donde, evidentemente, necesitas tener la geolocalización activada. Fue descargada 98 millones de veces, por lo que vi en los datos, a través de todo el mundo, porque hay gente musulmana en todo el mundo, no solo en zonas o territorios árabes, ¿no? Otra aplicación es Muslim Mingle, que viene siendo un Tinder para gente musulmana. Pues bueno, un Tinder especializado y centrado en gente que no tiene pareja y que pues practica la religión musulmana. Hay una corriente cada vez más habitual, yo creo, en las fuerzas del Estado en esto de comprar datos de geolocalización, ya que es información súper valiosa y que curiosamente se filtran a través del uso de aplicaciones móviles gratuitas que están súper extendidas por la población mundial. Como mencionaba antes, 98 millones de descargas, solo una de esas aplicaciones. Y uno de los problemas aquí es que hay muy poca transparencia. Una de las entrevistas que hacía la gente de Vice a desarrolladores de Muslim Pro revela que no tenían ni idea a dónde iban los datos de geolocalización. Esto estoy hablando de los propios desarrolladores de la aplicación, que bueno, pueden estar mintiendo, ¿no? Pero bueno, en principio yo sí puedo ver cómo ellos simplemente desarrollan aplicaciones. Esta información, pues evidentemente la necesita la aplicación para funcionar, pero luego esto, claro, tú como desarrollador, esto está en una base de datos, la empresa es grande, tú no sabes luego cómo se revenden estos datos, ¿no? La web y aplicación tampoco mencionaban que la empresa Babel Street o el producto LocateX estaba, de hecho, recomprando esos datos a Muslim Pro. Por tanto, una vez más aquí falta transparencia por parte de esta empresa que desarrolla esta aplicación. Ni tampoco que los datos de geolocalización se vendieran a terceros. Que esto, en principio, es información que tiene que aparecer seguramente escondida entre letras muy difíciles de comprender, como siempre en párrafos enormes y en páginas muy largas con mucho texto de todos los términos del servicio, ¿no? El Terms of Service. Pero es que no aparecía. Los desarrolladores también explican cómo podían ver en un mapa a todos sus clientes, es decir, a toda la gente que utilizaba esta aplicación Muslim Pro, y clicar en uno específico para ver en todos los sitios que había estado. Que esto, bueno, se puede entender a la hora de desarrollar, pues que tengas información a esto, pero el hecho de que tuviesen pues esta capacidad ya como forma de un portal donde se ve a todos los usuarios en tiempo real y puedas ver un historial de geolocalización, da un poco la prueba de cómo tenían perfectamente la información de geolocalización estructurada y almacenada, pues para que pudiese ser consumida perfectamente. Curiosamente también mencionan que los datos estaban, esto es muy interesante, anonimizados, pero que, y cito textualmente lo que dijo un desarrollador, podíamos de-anonimizarlos perfectamente. Honestamente, muchos empleados jugaban con ello, de hecho. Es decir, y esto aquí hago hincapié, porque muchas veces se nos vende esto por parte, sobre todo, de muchos sistemas operativos, de lo cual luego Alexis hablará en otra noticia, esto de que sí, se recolectan datos
pero están anonimizados. Pero cuando se dice anonimizados, realmente no se está diciendo que no se puedan de-anonimizar. Yo perfectamente puedo mandar datos, en vez de poner mi nombre, pues pongo mi nombre, pues digamos, con letras diferentes o cifrado de manera muy débil, y sí, los estoy anonimizando porque no mando mi nombre literal. Pero es que si no protejo para que no pueda ser de anonimizado, entonces no estoy consiguiendo nada. Por tanto, esto para mí es un poquito un engañabobos y una manera de dar una falsa sensación de seguridad y, en este caso, anonimato, cuando en realidad es muy fácil revertir esa funcionalidad y poder saber perfectamente quién está detrás de esos datos de geolocalización. Documentación pública demuestra que no solo compran el producto Locatex de Babel Street, sino también otro centrado en el análisis masivo de texto. Así que aquí vemos que a las fuerzas militares americanas no solo les interesa saber por dónde se mueve la gente musulmana, sino también qué dicen de manera masiva en Internet. Y de hecho encontré el documento específico porque lo publicó Vice News y es muy interesante porque es un software especializado no específicamente en parsear a lo mejor un correo electrónico, sino de manera masiva recolectar por Internet de muchas fuentes textos enormes y un poco digerir todo eso, procesarlo y sacar conclusiones de ese texto. Declaraciones del Navy Commander Tim Hawkins, que es un representante público oficial del Grupo de Fuerzas Especiales Militar Americano, decía textualmente: nuestro acceso a este tipo de software es para apoyar nuestras operaciones en el extranjero. Nos atenemos estrictamente a las políticas y procedimientos para proteger la privacidad, libertades y derechos constitucionales de los ciudadanos americanos. Los ciudadanos americanos, no de los demás. Y esto ten en cuenta que dice que es para utilizar en operaciones extranjeras. Por tanto, nosotros, como gente no americana, claramente no entramos en esto que él dice de atenerse estrictamente a las políticas y procedimientos para proteger la privacidad. A nosotros eso ya da igual. Cuando se le preguntó a Babel Street, la empresa que desarrolla este producto, al respecto, pues no hizo ningún tipo de declaraciones a la gente de Vice News. Pero como uno se cabría preguntar cómo realmente estas aplicaciones, y esto es lo interesante, consiguen esta información de geolocalización, porque yo mencioné antes el tema de que la sacan de aplicaciones móviles, pero realmente son dos empresas que lo hacen de manera diferente. Como decía, Xmode paga a empresas para meter su SDK, o digamos para los oyentes que no son tan técnicos, pues su propio código dentro de las aplicaciones móviles que pueden desarrollar pues cualquier desarrollador que pone una aplicación en la Apple Store o Google Play. De hecho, conseguí saber cuánto les pagaban por una aplicación con 50.000 usuarios diarios. Xmode pagaría $1.500 mensuales, lo cual no está nada mal, a mí me ha sorprendido. Una entrevista reciente al CEO de Xmode dice que monitorizan 25 millones de móviles en Estados Unidos y 40 millones más entre Europa y Latinoamérica, que es donde tenemos la mayoría de nuestros oyentes. Por eso me parece interesante esta noticia. Como mencionaba, la gente de Vice News también hizo un análisis técnico de la aplicación, en concreto hablo de la de Muslim Pro, y reveló que no solo se mandaban, de hecho, los datos de geolocalización a esta empresa Xmode, sino también el nombre de la Wi-Fi, la hora en que se recolectó y el tipo de dispositivo usado. Pues es un iPhone 7 con el sistema operativo iOS 14 instalado y tal y cual. Pero algo interesante aquí es que, bueno, si bien se podría adivinar dónde alguien vive mirando dónde se encuentra dependiendo de la hora, el nombre de la Wi-Fi es mucho más revelador. Porque invito a los oyentes a ir a una página web que se llama, cuya dirección es wiggle.net, wiggle.net, o la pongo en las notas del episodio, que básicamente es una web que recolecta los nombres de todos los puntos de acceso Wi-Fi por todo el mundo, y tú puedes ir en Google Maps, te acercas a una zona específica y ves pues todos los puntos de acceso que hay por ahí, porque nuestros routers que tenemos en casa están gritando al mundo el nombre de la Wi-Fi, pues porque es así como funciona, ¿no?
todo el tema de la wifi, que nuestros teléfonos pues se conecten automáticamente al llegar a casa. Pues claro, al esta empresa tener todos los nombres de las wifis de los usuarios, puede perfectamente saber potencialmente dónde vive esa persona. Y en general, pues lo que digo, el problema con esto es que hay un problema de transparencia global. El ciclo sería el siguiente. Una aplicación desarrollada pues, por cualquier desarrollador cualquiera recolecta los datos de geolocalización y lo hace pues, porque los necesita, ¿no? Como el caso de la aplicación Muslim Pro, porque necesita indicarte dónde está la Meca. Luego los vende a esta empresa Xmode por dinero. Lo que pasa es que luego Xmode lo revende a quien le dé la gana, en este caso a las fuerzas del Estado. Y esto queda probado en entrevistas, una vez más, con los desarrolladores de estas apps, que reflejaban que no tenían ni idea que la información de sus usuarios acababa en, pues en este caso, en fuerzas del Estado o temas militares. De hecho, muchos desarrolladores decían que no les gustaba nada eso y que no apoyaban para nada que la información de geolocalización acabe en fuerzas del Estado, sobre todo cuando tiene pues este carácter de centrarse específicamente en un sector de la población como es el musulmán. Otras empresas obtienen los datos de geolocalización no a través de pedirle a los desarrolladores que metan código suyo en sus aplicaciones, sino a través del conocido o lo que llaman el bitstream data. ¿Y qué es esto del bitstream data? Pues es información vendida por aplicaciones o empresas a gente que quiere insertar publicidad online a usuarios específicos. Y por poner un ejemplo, una app de citas, por ejemplo, como puede ser Tinder, que necesita tu geolocalización, le vende información de geolocalización de sus usuarios que, por ejemplo, la compra una cadena de supermercados para saber qué usuarios han estado cerca de alguna de sus tiendas o viven cerca, para así pujar por insertarles publicidad a ellos específicamente. Porque claro, si yo tengo una cadena de supermercados, a mí me interesa saber quién está cerca de mi tienda y es a esa persona a quien le quiero enseñar la publicidad de que esta vez pues hay salami, pues hay 3x2, ¿no? Lonchas de salami. No sé, esto luego lo borramos. Pero yo creo que se me entiende. Alexis se está partiendo. No sé, una oferta de 3x2, yo qué sé, en Chopped, yo qué sé. Bueno, la cuestión es que las empresas, sin que realmente estoy seguro que muchos usuarios y en general oyentes del podcast no saben, se pelean y pujan por enseñarnos publicidad sin que realmente nosotros lo sepamos. La gente está pagando para que sean ellos los que nos pueden meter esa publicidad tan molesta cuando navegamos por Internet. Y por cierto, todo esto en base a nuestros datos personales. Y ya para terminar la noticia, insisto, no me cansaré de repetirlo. Si algo es gratis, lo estás pagando con tu privacidad como moneda de cambio. Y con esto llega la pregunta de la semana. ¿Daríais acceso a vuestra información a cambio de usar aplicaciones gratis? Es decir, que a mí esto me parece perfecto. Si las aplicaciones empiezan a ofrecer la opción de, oye, yo recolecto tu información y la vendo y puedes utilizar la aplicación gratis o puedes pagar por la aplicación y entonces no lo hago. Pues esa es la pregunta. ¿Daríais acceso a vuestra información personal a cambio de usar aplicaciones gratis? Y las 4 opciones que os damos es sí, en todos los casos. Bueno, pues es lo que está pasando a día de hoy, realmente no, en ninguno de los casos. Eres una persona que prefiere pagar por todas sus aplicaciones y que se respeten sus datos personales. Esto asumiendo que fuera así, evidentemente. Y las otras 2 opciones son, depende de cuánto cuesta, pues claro, a lo mejor si te dejan el Photoshop, que la licencia vale 500 euros, usarlo gratis y recolectan tu información, pues claro, ahí sí, pero en otros casos no, entonces depende de cuánto cueste. Y la última opción sería, depende de qué datos sean, porque puede ser que a ti te dé igual que recolecten tu nombre personal, pero no te gustaría que recolecten pues tu geolocalización en tiempo real. Pues entonces tu opción sería depende de qué datos sean. Así que ya sabéis, ir a Twitter, @ tierra de hackers, y nos lo hacéis saber, que siempre es muy interesante ver lo que opinan nuestros oyentes. Muy buena la noticia, Martín, y de nuevo, como dices que lo comenté en el episodio anterior, pero a saber cuánta más información, compra
o no solo compra, o la roba a la fuerza. No estoy diciendo que esto lo hagan, ¿no? Pero el gobierno de Estados Unidos se apodere de formas no legítimas de información de todos nosotros, de geolocalización y de cualquier otro tipo de ubicación en Internet, como direcciones IPs o, bueno, o direcciones de email o similares. De hecho, según preparaba esta noticia, es un problema de que todos echan la culpa los unos a los otros, porque por un lado tenemos los desarrolladores que dicen que ellos no sabían que la empresa Xmode, por ejemplo, revende los datos a militares. Pero la empresa Xmode, a su vez, dice que en sus políticas de uso obligan a los desarrolladores a avisar a los usuarios de que ellos están comprando esos datos, lo cual, por ejemplo, Muslim Prom no hacía. Y luego, pues tenemos a los militares diciendo que ellos respetan todas las leyes de privacidad, claro, eso sí, de los americanos. Entonces es un poco la burocracia esta de no es culpa de nadie y es culpa de todos. Pero lo cierto es que mientras eso es así, se mercadea con nuestra información personal e insisto, y por eso tenemos la pregunta de esta semana, a mí no me importaría mientras me den una opción, porque yo prefiero pagar 5 euros en vez de 3 euros por utilizar una aplicación sin que se mercadee con mis datos. Pero por lo menos lo que pedimos es transparencia. Se mercadea que no mercadona, pero sí. Esto me recuerda ahora, de hecho, justo leí hace poco, la semana pasada, también una noticia para preparar este episodio. Hay un proyecto, de hecho, que se llama Solid por la empresa Inrupt, en la que creo que Schneider, que es un gran de la criptografía, está involucrado. Y de hecho es un proyecto interesante que es realmente cada persona, de hecho, tiene un pod o una especie de contenedor, en el que están todos tus datos. Y en función de lo que necesitan entidades externas, tú puedes autorizar acceso granular a cada tipo de información que quieren. Y de esta forma, tu información no está en 800.000 sistemas, sino que está solo en un único lugar, un pod al que tú autorizas acceso a entidades externas. Y me parece una buena idea que vamos a ver cómo evoluciona. Oh, qué idea más buena. Esa, mira, no, ni la conocía ni se me hubiera ocurrido. De hecho, estoy pensando que sería genial integrarlo ya con nuestro gestor de contraseñas, aunque a lo mejor ahí ya, bueno, va a hacer falta igual, evidentemente, pero pongamos que en nuestro gestor de contraseña tenemos nuestros datos personales, pues los típicos que sueles dar a una web. Tu dirección, tu teléfono, tu nombre y a lo mejor, pues yo qué sé, pues eso recolecta también tus coordenadas de por donde te mueves, pero como dices tú, está almacenado solo ahí, y entonces tú tienes que autorizar a una aplicación, en vez de autorizarlo en la propia aplicación en sí, cuando te la instalas, va a hablar directamente con tu gestor de contraseña y así estás tú en control de qué datos recolecta, no simplemente te instalas algo y coge lo que quiera y lo usa para lo que quiera. Esa es muy buena idea, muy buena idea. Sí, no solo eso, que también puedes denegar el acceso futuro. Si la gente quiere echarle un ojo, está en la página inrupt.com, inrupt.com, y el proyecto también se llama solidproject.org, que también lo pueden mirar los oyentes. Lo ponemos en las notas del episodio. Ahí va. Pues nada, vámonos con la siguiente noticia, que va también de temas de privacidad y datos expuestos de los oyentes. En este caso, de usuarios de Apple. Si tenemos usuarios de Windows, Linux, Unix, FreeBSD o otros sistemas, esta igual no les interesa tanto, pero para los que usan Apple, aquí va el tema. Según aparentemente, Apple expone la privacidad de los usuarios de macOS. Y el nuevo sistema operativo Big Sur lo agrava, de hecho, o no lo mejora, en definitiva. En las versiones modernas de macOS, simplemente no se puede encender tu sistema, iniciar un editor de texto o un lector de libros electrónicos, escribir o leer, o incluso navegar por Internet sin que se transmita y almacene un registro de dicha actividad. Cuando digo en versiones modernas, según el investigador, esto sucede desde macOS Catalina, que es el macOS 10.15.x, publicado el 7 de octubre de 2019,
O según otra persona, un tal Jeff Johnson de LabCat Software, esto sucede desde macOS Mojave, publicado el 24 de septiembre de 2018. Así que a lo peor son unos 2 años y poco que esto sucede, y a lo mejor es 1 año y poco. En cualquier caso, resulta que en estas versiones de macOS el sistema operativo envía a Apple un hash, un identificador único de todos y cada uno de los programas que el usuario ejecuta y cuándo lo ejecuta y desde dónde. Y bueno, ahora entro en detalles en qué datos se envían a los servidores de Apple, pero aparentemente la mayoría de los usuarios no se han dado cuenta de esto, supongo si no hubiera salido esta noticia anteriormente, porque es silencioso e invisible y no se produce cuando está desconectado. Pero la semana pasada, de hecho, lo que sucedió es que hubieron noticias y quejas en la red sobre el servidor de Apple que se volvía muy lento y las aplicaciones que los usuarios abrían en macOS se quedaron esperando una respuesta del servidor que nunca llegaba, por lo que las aplicaciones de muchos usuarios de macOS fallaron al abrirse si el sistema estaba conectado a Internet. Es decir, que si abrías, no sé, Apple Maps o Word o cualquier aplicación, igual se quedaba pensando la típica bolita que va dando vueltas y no arrancaba o tardaba mucho, o bueno, la gente reiniciaba el ordenador, pero bueno, parece que de hecho el suceso no duró mucho, felizmente, pero bueno, se ocurrió. Pues bueno, debido a esto, el servidor de Apple es capaz de obtener, como he dicho, la fecha y hora del suceso, la dirección IP, obviamente, con lo que puede determinar en qué ciudad, estado, país y proveedor de servicio de Internet estás usando. Obviamente el hash de la aplicación, que determina qué aplicación estás abriendo. Y bueno, también el nombre del sistema. Apple, o cualquier otra persona puede calcular estos valores de hash para programas comunes. Todas las aplicaciones que tengas en Apple, pues puedes calcular un hash del binario de la aplicación en concreto. De tal forma que esto significa que Apple sabe cuándo estás en casa, cuándo te vas al gimnasio, cuándo estás en el trabajo, qué aplicaciones abres allí o aquí y con qué frecuencia, cuándo abres videojuegos, no sé, como el Fortnite en casa de un amigo en su wifi, cuando abres el navegador Tor para irte un poquito a temas más oscuros en un hotel, en un viaje a otra ciudad, o bueno, temas que pueden descubrir tus actividades y exponer tu privacidad. ¿Cuál es el problema? Pues bien, esto sucede porque Apple macOS utiliza el protocolo OCSP, que significa Online Certificate Status Protocol, que se utiliza para prevenir que malware se pueda ejecutar en el sistema. Y lo que hace es enviar un hash del software a ejecutar a Apple, quien responde con una aprobación o denegación del inicio de dicho software. Esto, de nuevo, lo hace Apple para proteger a los usuarios de macOS. Y de esta forma, si tiene en su base de datos un hash de una aplicación que sabe que es maliciosa, pues devuelve un mensaje diciendo no, esta aplicación no la arranques porque en cuanto la inicies te va a comprometer el sistema. Estas solicitudes van a un Content Delivery Network de terceros administrado por otra empresa, que en este caso es Akamai. El problema adicional del OCSP es que se transmiten sin cifrar. Por lo tanto, cualquier usuario que tenga acceso a la red puede ver estos datos. Esto incluye tu proveedor de servicio de Internet y cualquier persona en posición de hombre en el medio. Esto es pues bastante problemático en temas si estás en redes públicas o, de nuevo, con todo el tema que estamos viendo de las vulnerabilidades en redes 5G y estar siempre conectado y, bueno, similares. Y bueno, aquí viene lo interesante. Desde octubre de 2012, Apple es socio del programa de espionaje PRISM de la Comunidad de Inteligencia Militar de Estados Unidos, que otorga a la Policía Federal y al Ejército de Estados Unidos acceso ilimitado a estos datos sin una orden judicial, en cualquier momento que los soliciten. En la primera mitad de 2019 lo hicieron más de 18.000 veces, acceder a datos de este tipo sin orden judicial,
y otras más de 17.500 veces en la segunda mitad de 2019. Estos son casi unos 36.000 datos o usuarios que fueron expuestos sin una orden judicial, algo que me parece desorbitante. Estos datos representan un enorme tesoro de información sobre la vida privada y hábitos de los usuarios y que permiten a alguien que los posea que identifique sus patrones de movimiento y actividad. Para algunas personas esto puede incluso representar un peligro físico, ya que podría permitir saber dónde vive una persona o saber si no está en casa o en qué lugar se encuentra en todo momento, sobre todo si no se está en casa. Igual para algunos atacantes, para algunos, de hecho, ladrones pueden utilizarlo para ir a robar propiedades y similares. Hasta hoy ha sido posible bloquear este tipo de sucesos en macOS usando un programa llamado Little Snitch de la compañía Objective Development, un desarrollador alemán. En la configuración predeterminada, Little Snitch permite toda esta comunicación a Apple, a los servidores de Apple, pero se pueden deshabilitar esas reglas predeterminadas y aprobar o denegar cada una de estas conexiones y tu sistema seguirá funcionando bien sin problemas. Como he mencionado anteriormente, si estás desconectado, el sistema lo sabe y las aplicaciones corren con normalidad. Es solo si estás conectado a Internet es cuando un servicio de macOS intenta realizar estas comprobaciones de si el software que estás arrancando es legítimo, es malicioso o no. La versión de macOS que se lanzó recientemente, macOS 11.0, también conocida como Big Sur, tiene nuevas APIs, Application Programming Interfaces, son como interfaces para interactuar con el software, que evitan que Little Snitch funcione de la misma manera. Las nuevas APIs no permiten que este programa inspeccione o bloquee ningún proceso a nivel de sistema operativo. Así que ya no se puede utilizar para realizar un tipo de cortafuegos en macOS. Además, las nuevas reglas en macOS incluso obstaculizan las VPN para que las aplicaciones de Apple simplemente las omitan. Y esto también fue otra noticia relacionada que ha surgido recientemente. Y para dar ejemplos, de hecho hay al menos 50 aplicaciones y procesos específicos de Apple que se han definido como exentos de cortafuegos como Little Snitch y Lulu y VPNs. Un par de ellos, uno es Com Center, que se utiliza para realizar llamadas desde tu macOS, y otro es Apple Maps, que es bastante usado en el día a día por los usuarios. Esto puede permitir que malware aproveche la misma deficiencia, este problema de que no se puedan filtrar estas comunicaciones, para acceder a datos confidenciales almacenados en los sistemas y transmitirlos a servidores remotos. El problema fue detectado por primera vez el mes pasado por un usuario de Twitter llamado Maxwell en una versión beta del sistema operativo macOS Big Sur. Apple cambió desde el 2019 la forma en que se pueden gestionar las conexiones de red, eliminando el uso de, en este caso se llamaban Network Kernel Extensions, y ahora se utiliza otro tipo de mecanismo que se llama Network Extensions Framework. Bueno, en cualquier caso, esto ha dejado fuera de combate a estas aplicaciones que se utilizaban para securizar las comunicaciones. Ahora que Apple lanzó la última versión de macOS el 12 de noviembre, el comportamiento, como he dicho, no ha cambiado, así que esto puede ser abusado. El investigador comenta que en los nuevos sistemas que Apple ha lanzado no se va a poder correr ningún sistema operativo de Apple anterior a Big Sur, y me refiero a los nuevos sistemas hardware, a los nuevos ordenadores, portátiles, laptops y similares. Por lo que todos estos sistemas van a estar expuestos a este problema de privacidad. Hay un tema relacionado a todo esto que no afecta a la privacidad en sí, sino a la disponibilidad y el uso de aplicaciones. Y es el hecho de que se realizan peticiones, de nuevo con este protocolo OCSP. Apple podría en cualquier momento revocar, bloquear los certificados que se comprueban y evitar que puedas iniciar aplicaciones específicas en tu propio sistema macOS. Imagínate que algún día Apple se enfada con los usuarios y dice: ahora ya no vas a poder abrir nada más de Microsoft Office, Word y todas esas aplicaciones, ya no quiero que funcionen, solo usa mi Keynote y mis productos similares. O algún atacante va y accede a los servidores y modifica esta base de datos con los identificadores de las aplicaciones maliciosas.
Pero bueno, es un daño colateral que hay aquí. Sería un problema, porque estoy pensando también, básicamente aquí lo que sucede es que para poder abrir una aplicación tiene que haber una petición a servidores de Apple y que Apple diga, oye, está bien, y la abres, ¿no? Me estoy imaginando el típico hotel de 500 habitaciones donde todo el mundo está en la misma red, poder hacer un ataque de denegación de servicio en el que todo el hotel nadie puede abrir ninguna aplicación. Eso me parece, ¿sabes? Incluso más plausible que, bueno, que Apple se ponga en plan dictadura y diga, pues ahora solo se abren mis aplicaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo. Pero eso, lo típico es que me recuerda a los típicos ataques cuando vamos a conferencias como DEFCON en Las Vegas, que todo el mundo se hospeda en estos giga hoteles y siempre hay nadie se quiere conectar a la red del hotel por razones evidentes. Pero este puede ser un nuevo ataque. Simplemente o no te permito comunicarte con los servidores de Apple, OCSP, o, o, o incluso, no sé, ¿sabes? Que mandes respuestas incorrectas si no está cifrado o algo así, y que con eso evites que todo el mundo que esté hospedado pueda, de manera efectiva, utilizar su ordenador. Correcto, sí, se podría dar el caso. Lo que tendría que hacer el atacante es una de dos. Si conoce el protocolo, responder directamente diciendo esta aplicación es maliciosa, o interceptando la respuesta de los servidores de Apple y diciendo esta aplicación es maliciosa, o evitando que la respuesta llegue de vuelta a nivel de red, digamos, al cliente, porque como he mencionado, que si no se puede conectar al servidor y recibe un reset a nivel de red, dice, ok, no estoy conectado a Internet, entonces voy a abrir la aplicación porque no puedo contactar al servidor. Pero sí, esto se podría dar, aunque no es todo tan negro como parece, porque Apple ha respondido a estas alegaciones indicando lo siguiente, indicando que va a borrar los logs que contienen la dirección IP de los usuarios, indicando que va a cifrar, muy bien, las comunicaciones entre macOS y Apple para prevenir la fuga de privacidad y, en el caso que menciona Martín, para prevenir que se puedan al menos manipular las respuestas. Y ofrecer, también Apple va a ofrecer a los usuarios la opción de deshabilitar las comprobaciones online que exponen esto, que exponen que las aplicaciones que abres y en qué momento esta información se envía a los servidores de Apple. En cualquier caso, ¿cómo protegerse? Pues si lo que realmente quieres es evitar todo esto, porque parece que Apple va a implementar lo que he mencionado, pero no sabemos cuánto va a tardar o si ya está implementado. En cualquier caso, lo más rápido que se puede hacer es desactivar y cerrar sesiones en iCloud, desactivar y cerrar sesiones en iMessage, desactivar y cerrar sesiones en FaceTime. Tirar el portátil, quemar Apple, el Cupertino entero. Correcto. Bueno, claro, si se es paranoico y no se quiere nada de esto, también no uses Apple, ¿no? Pero sí. Sigo con la lista, también la otra es asegurarse de que los servicios de ubicación estén desactivados en macOS, iPhone y iPad. Y también, como relacionado a lo que decía Martín, pues puedes hacer estilo sinkholing, que se le llama, que es una técnica en un nombre de sistema o un nombre de host específico. Si no quieres conectarte a él nunca, pues lo que puedes hacer es, a nivel de resolución DNS a dirección IP, se puede hacer que ese nombre de host directamente apunte a un sistema que sabes que no tiene ese servicio escuchando, que podría ser localhost, que en IP address sería 127.0.0.1, y pues sería añadir una línea en el fichero etc hosts en macOS que contenga ocsp.apple.com y que apunte a 127.0.0.1. También, de forma externa, de forma adicional, lo que uno puede hacer es utilizar un sistema externo de cortafuegos o VPN. Uno se puede construir uno en plan de estos de do it yourself, hazlo tú mismo, porque así te aseguras de que lo has montado tú, es seguro si utilizas open source, por ejemplo con OpenWRT o DWRT o una Pi-hole o temas similares, y llevarlo siempre contigo cuando se viaje o se trabaje en lugares de forma remota y denegar las conexiones a los servidores de Apple de esta forma.
Y el investigador inicialmente mencionó que no es posible modificar el sistema operativo para evitar este problema debido a protecciones criptográficas basadas en hardware, aunque luego ha dicho que igual sí es posible y lo está investigando, así que vamos a ver cuando tenga un sistema con Big Sur si puede realmente modificar este comportamiento. Y voy a acabar con un comentario relacionado, pero no. O sea, es relacionado a Apple, pero no a macOS. Y el tema es que, bueno, según comenta el investigador, Apple ha añadido silenciosamente, recientemente, una puerta trasera a la criptografía de extremo a extremo de iMessage. Actualmente, el iOS moderno solicita el ID de Apple durante la configuración y habilita automáticamente iCloud y iCloud Backup. La copia de seguridad de iCloud no está cifrada extremo a extremo. Apple cifra la copia de seguridad de tu dispositivo con las claves de Apple. De esta forma, cada dispositivo con iCloud Backup habilitado, que esto de nuevo está activado de forma predeterminada, realiza una copia de seguridad del historial completo de iMessage en Apple, junto con las claves secretas de iMessage del dispositivo, todas las noches aparentemente cuando se conecta. Apple de esta forma puede descifrar y leer esta información sin tocar el dispositivo. Incluso si tienes iCloud o iCloud Backup deshabilitado, es probable que quien sea con quien estés comunicándote vía iMessaging no lo esté haciendo. Y por tanto, aunque tú lo hayas desactivado, el otro extremo con el que te comunicas esté haciendo backups de estas conversaciones y se estén guardando en Apple de forma no cifrada extremo a extremo. Y de nuevo, con lo que mencionaba antes, debido a que Apple está colaborando con el gobierno de Estados Unidos y la inteligencia militar de Estados Unidos, el FBI y todas estas agencias a través del programa PRISM, pues todos ellos podrían acceder a tus datos, a los datos guardados en iCloud sin justificación alguna. Y bueno, no solo los datos de iMessage, pero sino todos tus datos de iCloud, como las fotos que subes a iCloud y bueno, todos esos datos que se guardan en la nube de Apple. Sí, sí, la verdad es preocupante porque nosotros mismos aquí en el podcast hemos hablado varias veces de las virtudes de Apple en su lucha contra el espionaje, ¿no? En el famoso caso contra el FBI, o el hecho de que ellos no monetizan pues la información personal, sino que ganan dinero pues vendiendo sus productos y servicios. A ver, yo puntualizaría personalmente un par de cosillas que, a ver, quizá llamarle puerta trasera al hecho de que ellos utilicen la clave de cifrado que ellos generan es un poco exagerado, ¿no? Porque yo también lo leí en los medios eso. A ver, muchas empresas hacen eso, ¿no? Al fin y al cabo es la tecnología. Lo que pasa es que sí que estoy totalmente de acuerdo en que una empresa multibillonaria como Apple, que es probablemente la que más, y si no una de las dos o tres que más productos de consumo de tecnología hace para las masas, debería haberlo hecho implementado mejor y que se cifre con claves privadas generadas en el dispositivo y que siempre se quedan ahí. En eso estoy de acuerdo, pero bueno. Y nada, mencionar solo que yo, por ejemplo, esa es la razón por la que no actualicé al nuevo sistema operativo, porque si bien a mí me encanta actualizar y recomendamos siempre a todos nuestros oyentes actualizar sus sistemas operativos, hay que puntualizar que no es lo mismo actualizaciones de seguridad que actualizaciones del sistema operativo. Es decir, el actual, que creo que se llama Mojave, ¿no? Creo que es en el anterior, o no el actual, porque el actual es ahora Big Sur, en el que estamos, ese durante muchos años va a seguir teniendo actualizaciones de seguridad. No se queda fuera de digamos, obsoleto, sino que Apple va a seguir sirviendo actualizaciones de seguridad. Sí, es Catalina. Mojave es el anterior a Catalina, creo, pero sí. Ah, sí, pues Catalina, pues lo que decía eso. Entonces, no hace falta actualizar a Big Sur para tener un sistema operativo seguro. Es decir,
esto ha sido una actualización de la versión del sistema operativo, pero el Catalina, que es el anterior, el que yo todavía tengo, por ejemplo, va a seguir recibiendo actualizaciones de seguridad según pasen los años. Y habrá en algún momento que quedará obsoleto, pues como está obsoleto Snow Leopard o alguno de esos de hace muchos años. Pues entonces puntualizar eso. No es necesario actualizar a Big Sur para tener un sistema operativo seguro. Y luego ya solo mencionar otra cosa que me sorprendió de los medios, y es que claro, aquí se hizo mucho ruido al respecto de este problema de este protocolo OCSP, pero es que esto lleva implementado desde Yosemite, desde hace años. Esto no es específico de Big Sur, no es algo nuevo. Lo que sucedió fue que como todo el mundo se estaba descargando Big Sur, se sobrecargaron los servidores, se tradujo en que las aplicaciones abrían lentamente y entonces fue cuando todo el mundo en plan empezó a poner el grito en el cielo, darle a las mayúsculas e irse a comentar en redes sociales, a Twitter. Y con esto no quiero defender a Apple, insisto. Pero bueno, sí que hay que hacer esas puntualizaciones porque como siempre en Tierra de Hackers intentamos un poco daros toda la información para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Pero de hecho, eso, esto de OSCP, de OCSP, es desde hace años, ya vienen sistemas operativos de antes y todo es un esfuerzo de Apple por dar más seguridad al sistema operativo, porque al fin y al cabo la mayoría de usuarios de productos de Apple no tienen idea de seguridad y por tanto pues que haya una verificación añadida en el que cada vez que tú abres una aplicación Apple te diga, oye, pues esto es una aplicación insegura, no la abras, pues está bien en principio. Lo que pasa es que claro, para gente más avanzada como nosotros y seguramente los oyentes, pues nos preocupa lo que significa para nuestra privacidad. Sí, no, lo que tú dices, igual hace años, como mencionan los investigadores, lo que pasa es que igual nadie se había parado a pensar lo que implicaba a nivel de privacidad, porque es que va sin cifrar. Ahora parece que lo van a cifrar, pero por favor, o sea, Sí, eso es terrible. O sea, eso no tiene ninguna justificación, igual que lo que comentabas de cifrar en iCloud en la nube con una llave de cifrado propia que tienen ellos. Eso es como no cifrarlo, básicamente. O sea que bueno, pues nos pasamos a la siguiente noticia, que se nos han alargado estas dos, pero yo creo que son tan interesantes que queríamos daros toda la información que tenemos. Pues la siguiente noticia es interesante y os voy a dar dos titulares, que es como yo lo vi y decidí traer esta noticia. El primer titular dice: China convierte la zona de guerra con India en un microondas. Y el segundo titular que me encontré fue: soldados indios fritos por China. Que esto cuando lo leí me recordó a un menú de un restaurante chino, ¿no? Arroz tres delicias, hormigas en el árbol, soldados indios fritos. Digo, no sé, ¿de qué va esta noticia? Pues la noticia resulta que va sobre el uso de armamento especializado usado por China para debilitar las tropas indias a distancia y sin que lo perciban, supuestamente. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es esto? Pues resulta que teóricamente es mediante el uso de pulsos electromagnéticos de alta frecuencia que causan reacciones alérgicas en la piel y en general pues malestar, ¿no? Lo típico que cuando te mandan ahí pulsos electromagnéticos pues dices, joder, me encuentro como mal, ¿no? Como que me duele la barriga o algo. La cuestión es que mientras preparaba esta noticia, que la publicó la semana pasada The Times, un periódico británico, pues nosotros siempre intentamos hacer un ejercicio de ¿sabes?, corroborar las noticias que leemos, buscar varias fuentes, y esta noticia se basó puramente en las declaraciones de Jin Canrong, que es un profesor chino de Relaciones Internacionales, de hecho, de la Universidad de Renmin en Beijing. Y él dijo que las fuerzas militares chinas lidiaron con el problema de la invasión de India en esa zona de manera perfecta y sin violar el acuerdo de no disparos que estaba vigente. Claro, si yo te mando pulsos electromagnéticos, no hay fuego, ¿verdad?, en la guerra. Entonces eso, en ese sentido, pues no violaron ese acuerdo. Y también dijo que esto no se había hecho público porque
hablando de China, nosotros lo hicimos tan bonito y los indios perdieron miserablemente. Estos fueron estas declaraciones de este profesor y ya automáticamente pues este periódico británico montó toda esta noticia. La cuestión es que esta noticia no es real y en el momento que me puse a contrastarla y a buscar otras fuentes para ver qué decían, pues confirmé que era falsa y de hecho el ejército indio también negó directamente que se haya dado este caso. Pero, ¿por qué la traigo a Tierra de Hackers? Pues porque si bien esta noticia resultó falsa, quise traerla al podcast porque hay precedentes reales de este tipo de armas que parecen de ciencia ficción, ¿no? Este tipo de armas se llaman Directed Energy Weapons, o las siglas DEW, o lo que sería una traducción al español, armas de energía directa. Se sabe que tanto Estados Unidos como Rusia, China, India y Gran Bretaña están de hecho actualmente experimentando con este tipo de armamento. No solo es para utilizarlo contra personas, sino también pues contra misiles, vehículos y otro tipo de objetivos militares físicos, ¿no? Todavía está en fase experimental, pero se dice que ya están muy cerca. Lo que yo leía era que en 2020 ya se supone que se van a hacer pruebas con este tipo de armamento. Lo curioso fue que también me encontré que Turquía dijo haber sido el primero en la historia en usarlo en combate, concretamente en el conflicto de Libia en octubre de 2019. Y lo utilizaron para derribar un dron militar que son de estos que no están pilotados por un humano, o bueno, sí lo están, pero la persona está pues en la base militar, ¿no? En el propio dron, ¿no? El arma en concreto se conoce como el ALCA Directed Energy Weapon System y fue construido por la empresa Roketsan. Lo cierto es que buscando sobre esto no ha sido corroborado formalmente. Esto es algo, digamos, que Turquía dice que ha hecho, pero por lo que he visto no ha sido corroborado por otras naciones. Pero centrémonos en el uso dirigido a humanos de este tipo de armamento. Estados Unidos, y esto sí fue corroborado, creó el ADS o Active Denial System, que es un arma que en realidad yo vi unas fotos, es como una parabólica enorme, una especie de parabólica plana, por daros una imagen, montada pues en un coche como puede ser un Jeep, un 4x4, y lo que hace este arma es calentar la piel del objetivo, creando pues reacciones adversas, ¿no? Y se desplegó, de hecho, en la guerra de Afganistán en 2010, pero que antes mencionaba que Turquía había sido el primero, fuentes oficiales dicen que nunca se llegó a usar. Se desplegó para su uso ya en 2010, pero nunca se llegó a usar. Aquí viene lo interesante. En diciembre de ese mismo año, de 2010, la policía de Los Ángeles anunció su intención de usarlo para controlar a la gente en las cárceles. Es decir, controlar motines e incluso pues separar peleas. Pero ¿cómo funciona exactamente este Active Denial System? Pues lo que hace es lo que os estáis imaginando, como de una película. Lanza un rayo de 100 kilovatios a 95 gigahercios. Funciona bajo los mismos principios que un microondas que calienta tu comida. ¿Y cómo funciona un microondas? Pues esto os lo voy a contar como si supiera lo que estoy contando, pero realmente esto he tenido que leerlo porque yo no tengo ni idea de esto. Pero lo que sucede es que excita las moléculas del agua y grasa en la piel, generando calor mediante lo que se conoce como el calor dieléctrico. Que si tenemos algún oyente de física o química, pues que nos mande un correo o algo y nos cuente un poco más, porque esto es súper interesante. La cuestión es que una diferencia muy grande es entre un microondas y este arma, a pesar de que el principio es el mismo, es que el microondas trabaja en una frecuencia mucho menor, de hecho la 2.45 GHz, que os sonará que es casi la misma frecuencia en la que funciona la Wi-Fi, que es 2.4. Y es por eso, de hecho, que en muchas casas que tienen problemas de Wi-Fi suele ser porque cerca del router hay un microondas, así que ya lo sabéis. Pero
¿por qué esta diferencia es importante? Pues porque precisamente esta diferencia en frecuencia hace que el sistema ADS solo penetre unos 0,4 milímetros en la piel, mientras que la de un microondas, que tiene una frecuencia de menor espectro, penetraría mucho más y sería mucho más dañina. Y al fin y al cabo, esta arma, como decía, se quiere utilizar en casos, pues como por ejemplo un motín en una cárcel. No es un arma letal, sino sería, pues pongamos, una versión de lo que son los tasers, para que electrocutan a la gente, pero no con la intención de matarlo, sino de inmovilizarlo o causar molestia. Como decía, calienta la piel a unos 44 grados. Y por dar una referencia, pues me encontré que las quemaduras de primer grado pues ocurren a unos 51 grados. Puede no parecer realmente mucha temperatura, pero los tests demostraron que el umbral del dolor se alcanza en una media de 3 segundos. Y el máximo que aguantó, que esto lo probaron en los Navies americanos, pues en declaraciones él decía que el máximo que aguantó fue 5 segundos y que en el primer segundo notabas como una subida de temperatura del cuerpo, pero luego era como si te ardía la piel. Testeos que se hicieron también, lo máximo que hubo resultó en pequeñas ampollas en la piel, y eso fue en el peor de los casos, que bueno, oye, pero no es letal. Pero la verdad es que pensar que te están lanzando rayos de estos, pues para calentarte, pues es bastante curioso. Otra curiosidad que me la apunté aquí es que material como el papel de aluminio, o decía yo el papel albal en el otro episodio que me corregías, Alexis, protegería de este ataque. Así que los gorritos de papel de aluminio contra que nos controlen los Illuminati, pues también sirven ahora para protegerte de este tipo de armamento. Desde el punto de vista de un hacker, ¿no? Que al fin y al cabo este es un podcast de tierra de hackers, ¿cuál es el problema? ¿O cuál es la preocupación? Y esta es otra de las razones por las que traje esta noticia. Pues yo lo veo como el abaratamiento de costes. ¿Qué quiero decir con esto? Hace años, el Bluetooth, que alguien como tú, querido oyente, o yo, o Alexis, tuviésemos acceso a, pues sobre todo a dispositivos de desarrollo de Bluetooth, era muy caro. Pero como todo hardware se va abaratando, y hoy en día puedes comprar un dispositivo como Ubertooth que te permite hacer temas de desarrollo de Bluetooth, y se utiliza mucho para investigación, por unos $100. Microsatélites sería otro ejemplo claro en el que una tecnología de un coste altísimo y totalmente inalcanzable, pues para la población normal, pues ahora a través de los microsatélites, pues cualquier persona do it yourself que tenga un hobby puede lanzar estos microsatélites. Y otro ejemplo clarísimo es el Software Defined Radio. Antes tener dispositivos para emitir en frecuencias más allá del que sea radio FM o AM era carísimo, y ahora tenemos dispositivos como el HackRF que nos permiten mediante software pues transmitir en frecuencias entre hasta 6 gigahercios, y esto a un precio de $200, $300, por no hablar de los dispositivos que se utilizan para ver la televisión, pero que se le cambia el firmware y se puede utilizar para lo mismo, como vienen siendo estos dispositivos USB que valen $10. También os recomiendo escuchar el episodio 10, donde Alexis hablaba del famoso The Thing, que no voy a entrar otra vez en ello porque él se explaya muy bien en ese episodio, y si no lo habéis escuchado, escucharlo porque es muy interesante. Entonces, claro, esto es un problema. Si estas armas existen ya, ¿qué pasará dentro de 30 años cuando cualquier hacker, y hacker en el buen sentido, porque un hacker al fin y al cabo no es más que una persona entusiasta de la seguridad que lo que intenta es pues experimentar o llevar la tecnología un poco más allá? ¿Qué pasará cuando esto está al alcance de cualquiera, ¿no? Pero voy a terminar la noticia contándoos la historia de el Boy Scout radioactivo. Y es que preparando esta noticia me acordé de esto que había escuchado hace bastantes años, y fui a refrescar mi memoria pues buscando artículos al respecto. Esta es la historia de un niño de 17 años que construyó un reactor nuclear en el patio de su casa. Su nombre era David Hahn y era, como decía, un Boy Scout que consiguió la insignia de la especialidad de energía atómica en parte por un reto personal que él tenía, que era intentar conseguir
las muestras de todos los elementos de la tabla periódica, incluyendo los radioactivos. Y esto, una vez más, es una historia relacionada con cómo es el espíritu hacker, ¿no? Pues él lo consiguió, y esto lo voy a citar de la Wikipedia, de donde, una de las fuentes de donde me informé. Pues para conseguir todos estos materiales radioactivos, y esto era en los años 80, consiguió, por ejemplo, el americio de los detectores de humo, el torio de las linternas para camping, radio lo consiguió de relojes, y tritio, que lo utilizaba pues para hacer el moderador de neutrones, de miras de las armas. De hecho, su reactor era un gran bloque de plomo perforado y usó el litio que nos viene en las pilas, que compró pilas por un valor de hasta $1.000, ponía, para purificar la ceniza de torio usando un quemador Bunsen. Como veis, insisto, esto lo saqué de la Wikipedia porque no sé ni bien qué quiere decir esto, pero a efectos prácticos construyó un reactor nuclear en su casa. Otra curiosidad es que para construir este reactor se hizo pasar por un científico adulto escribiendo cartas a otros científicos, pero curiosamente contenían un montón de faltas de ortografía típicas de un chaval de su edad, ¿no? De 17 años. Su objetivo final era, ya digo, crear lo que se llama un reactor reproductor, usando isótopos de bajo nivel para transformar muestras de torio y uranio en isótopos fisionables. Insisto, necesitamos a un experto aquí para que nos explique también al detalle, pero prefiero darle la información a los oyentes. La cuestión es que acabó emitiendo niveles de radiación peligrosísimas desde su casa, hasta 1000 veces por encima de lo que es recomendable. De hecho, se asustó tanto que deshizo su laboratorio inmediatamente. Pero en realidad no fue pillado porque él fuese a reportar el problema, sino que fue pillado por una parada típica de tráfico que cuando el policía se acercó a él le dijo que tuviera cuidado porque tenía material altamente radioactivo en el maletero. Que el policía se tuvo que quedar flipando. De hecho, me enteré que hay un documental de televisión que se llama The Nuclear Boy Scout, que yo personalmente no me lo he mirado, pero oye, recomiendo a los oyentes que se lo vean, porque yo ya me lo he añadido a mi lista. De hecho, curiosamente se le juzgó en 2007 por el hurto de detectores de humo en su edificio, porque él fue a robar todos esos detectores porque... No sé si los oyentes lo saben, pero los detectores de humo tienen un poquito de material radioactivo que evidentemente no es dañino en esa ínfima cantidad para precisamente poder detectar fuego. Pero él robó muchísimos para poder tener suficiente como para que fuese altamente radioactivo. De hecho, en su foto de ficha policial aparece con llagas en la cara y en la piel causadas por la exposición a esa radiación. Y como digo, este es el auténtico espíritu hacker, y así como este Boy Scout fue capaz de construir un reactor nuclear en su casa, con el abaratamiento del coste de las tecnologías, es posible pensar que dentro de unos años alguien pueda reproducir un arma como el ADS que ya tiene en sus manos pues, las fuerzas militares americanas y posiblemente otros países. Sí, el abaratamiento de estos dispositivos va a hacer que sea más preocupante el estado mental de toda la humanidad, pero porque si ahora nos empezamos a enfadar los unos con los otros, entre China con la India, y nos empezamos a enviar rayos cósmicos. Sí, de hecho, una de las cosas que leía que era un problema que, claro, así como tenemos el caso de la policía de Los Ángeles que dice que lo va a utilizar exclusivamente en las cárceles, ¿no? Con la gente que está en la cárcel, esto perfectamente se puede utilizar para disuadir protestas, ¿no? Si hay alguna protesta no autorizada, que probablemente son todas, porque por eso estás protestando, ¿no? Contra un gobierno. Esto se puede utilizar, y ya te digo, desde una gran distancia lanzan un rayo hacia toda la gente y en 5 segundos te estás literalmente asando. Y esto es muy peligroso. Y realmente no tendría que ser sorprendente y hasta sería justificable, porque pensémoslo, a día de hoy se utilizan pelotas de goma y gas pimienta, gas lacrimógeno, que se podría incluso argumentar
que podría causar más daño, porque alguien que tiene asma pues puede fallecer, una pelota de goma hay casos en los que pues ha quitado un ojo o cosas así, y bueno, pues así como electrocutamos a la gente con tasers, ¿no? Pues oye, a lo mejor les podemos subir un poquito la temperatura, sube la temperatura. Así que bueno, no sabemos qué pasará en un futuro, pero nada, recomendamos a nuestros oyentes, como siempre, llevar papel de aluminio en el bolsillo y así estar protegido contra todo tipo de microondas. La próxima de aquí a un karaoke nos vamos, pero después del episodio. O si no, también se me ocurre hacerles tatús con láseres también. Qué raro que no hayan utilizado los láseres, pero... Ya te digo. Un tema también, solo brevemente, que también es interesante, que esto se me quedó de cuando lo escuché por primera vez. El horno microondas, como muchos inventos de la humanidad, viene de fines bélicos militares, ¿no? Uh-huh. De hecho, y leo un poco de la Wikipedia, en 1945 un investigador, un ingeniero de hecho de Raytheon Corporation, que se llama Percy Spencer, estaba investigando algo alrededor del radar. Pues estaba usando un tubo al vacío llamado magnetron, que tiene nombre así de los Decepticons, de los Autobots, ¿no? De los Transformers. Y nada, lo estaba utilizando, estaba trabajando en él y tenía una chocolatina, de hecho creo que la marca Mars está en el bolsillo, y después cuando acabó de trabajar dijo, oye, esta chocolatina está un poco deshecha, ¿por qué puede ser esto? Y sospechó que pudiera haber sido por esto, por el tubo este que estaba investigando en relación al radar. Y dijo, bueno, voy a probar con unas semillitas de maíz. Y ¡pum! Y se hizo palomitas de maíz. Y luego probó con un huevo de gallina y ¡pum! El huevo explotó. Y... Me gusta esa puntualización de huevo de gallina. No vaya a ser que si te llegas a quedar... No, luego pruebo con un huevo y dices tú, a ver, joder, el tío lo da todo por la ciencia. Huevo de gallina, bien. Un huevo que tenía en el bolsillo de gallina. O suyo, el huevo ya que traía puesto. Y bueno, luego lo otro interesante es que el primer microondas era de 1,60 metros de altura y 80 kilos de peso. Eso era mi primer microondas de la historia, que me parece una exageración. Joder. Qué bueno, tío. Pero bueno, era porque estaba refrigerado por agua al principio, luego pasó a aire, pero muy, muy interesante también con el tema de lo que has comentado. Pues nada, seguimos con la siguiente noticia, que va de participantes fantasma que se cuelan en reuniones de Cisco Webex. Pues aparentemente investigadores de seguridad de IBM han descubierto 3 vulnerabilidades en la aplicación de videoconferencia Webex de Cisco que pueden permitir a cualquier atacante unirse a las reuniones de Webex como usuarios fantasmas invisibles para otros participantes. Ya en enero de este año, quiero comentar, el equipo de Cisco Technical Assistance Center descubrió una vulnerabilidad en Cisco Webex que permitía a atacantes no autenticados a la reunión, es decir, sin tener la contraseña para unirse, poder unirse a ella solo sabiendo el ID de la reunión y utilizando una aplicación móvil de Webex para iOS o Android. En cualquier caso, el nombre del atacante se mostraba en la lista de participantes, algo que podría delatarlo si todos los participantes se conocieran. Esto un poquito para dejar en contexto que Webex ha tenido ya lo suyo este año, como Zoom también lo tuvo. Pues en cualquier caso, otra noticia relacionada, antes de entrar en detalle con la noticia al caso, es que un reportero holandés se coló la semana pasada en una videoconferencia secreta de los ministros de defensa de la Unión Europea y enviamos gracias a Alex Jancourt, que nos lo ha mencionado esto también por Instagram. La teníamos ya esta noticia preparada, pero nos ha parecido muy bueno que uno de nuestros oyentes nos lo mencionara y, como siempre, os motivamos a los demás a que nos enviéis noticias que os gusten, relacionadas con la ciberseguridad y que os parezca interesante, que las comentemos y que entremos en detalle y que las investiguemos. Pues bien, el jueves pasado, el 19 de noviembre, este reportero holandés, que se llama Daniel Berlan,
se unió a la teleconferencia gracias a que la ministra de Defensa de Países Bajos, de Holanda, Ank Bijleveld, había colgado por error en Twitter una fotografía con parte del código de acceso y el periodista pues utilizó eso y logró averiguar las cifras que faltaban porque no estaba completa. Josep Borrell, el vicepresidente de la Comisión Europea, de hecho le preguntó entonces si sabía lo que había hecho, que de hecho que podía considerarse un delito y le recomendó abandonar literalmente antes de que llegue la policía. Obviamente, ¿a dónde va a llegar tan rápido a tu casa que te han pinchado, saben tu dirección IP y todo? Pero bueno, era un poco... pero bueno, lo bueno es que se lo tomó un poco a risa Josep Borrell y de hecho el periodista también se reía y lo dijo, lo sé, por eso estoy contento de irme, adiós, y se fue. Hay un vídeo que publicó en Twitter que es bastante gracioso sobre el tema, porque creo que el único que se rió un poco fue Josep Borrell y todos los demás participantes de la Unión Europea estaban bastante serios, así que... Interesante. La plataforma utilizada en este caso de videoconferencia no es Cisco Webex ni tampoco Zoom, sino que es una plataforma que pertenece a una empresa llamada Pexip, que es una empresa noruega y su producto es el Pexip Infinity Connect. Así que de plataformas de videoconferencia han salido y probablemente sigan saliendo bastantes ahora que estamos en pandemia y trabajando desde casa. Lo interesante de esta plataforma es que, bueno, aparte de ser fundada en 2012, ya lleva tiempo, así que se entiende que debe ser segura. Puede unir a clientes de distintas plataformas, es decir, si tú utilizas Zoom, puede unirte con otra persona que esté utilizando Skype. Si tú utilizas Microsoft Teams, puede unirte con otra persona que esté utilizando Cisco Webex y similares. En cualquier caso, ahora sigo entrando con la noticia en sí de los participantes fantasma de Cisco Webex. Las 3 vulnerabilidades que descubrieron los investigadores de IBM fueron descubiertas a principios de este año, 2020, de hecho, pero no fueron publicadas hasta el momento. Y de hecho son el resultado del análisis que IBM realizó de las herramientas de trabajo remoto que IBM estaba utilizando internamente debido a la pandemia del coronavirus. Los investigadores dijeron que los 3 errores, al combinarse, habrían permitido a un atacante lo siguiente. En primer lugar, unirse a una reunión de Webex como usuario fantasma. Un usuario fantasma es invisible para los demás en la lista de participantes, pero tiene acceso completo a audio, vídeo, chats y uso compartido de pantalla y archivos. Cuando el fantasma se une a la reunión, suena una música de esta de terror. No, esto es broma, hombre. Suena el tono de unirse a la reunión, así que eso podría ser un indicador de sospecha. Aunque a veces estamos distraídos, o de hecho en reuniones de muchos participantes, este tono se desactiva, porque si no parece eso una discoteca si hay 150 personas que se unen al mismo momento. En segundo lugar, lo que estas vulnerabilidades permiten a un atacante es permanecer en una reunión de Webex como usuario de audio fantasma, incluso después de haber sido expulsado de ella por el organizador o por sí mismo, para no salir en la lista de participantes. Y digo que solo podría en este caso obtener el audio, no lo demás, pero bueno, obtener audio en reuniones de videoconferencia es bastante interesante. El organizador de la reunión puede ir a la lista de participantes y hacer clic en el fantasma y luego expulsarlo. Y bueno, en este caso el fantasma se puede quedar oculto, pero escuchando las conversaciones de todas las reuniones que se mantengan en la misma sala de reuniones virtual. Y es frecuente que los usuarios somos humanos, somos vagos, intentamos rehusar la misma reunión. De hecho, yo he estado en reuniones a veces en las que el organizador... estamos en la reunión y entran otras personas que no están relacionadas con la reunión actual y se les dice, por favor, espera un momento que acabamos la reunión, pero se quedan ahí escuchando, que también me parece algo interesante. En cualquier lugar, el tercer impacto que estas vulnerabilidades tiene es la divulgación o la fuga de información. El atacante fantasma puede obtener información sobre los participantes de la reunión, como nombres completos, direcciones de correo electrónico,
direcciones IP y la forma de conexión, ya sea teléfono, navegador o el Webex Rootkit. Esta información podría obtenerse desde el vestíbulo de la sala de reuniones, incluso antes de que el atacante fantasma fuera admitido a la reunión. Esta información puede utilizarse luego para lanzar futuros ataques. Como menciona el investigador, los investigadores, podría ser el hecho de realizar un ataque de denegación de servicio, imagínate, a la IP del CEO o del que esté involucrado en realizar, no sé, una comunicación sobre una IPO que se hace una empresa pública, o puede ser también una reunión sobre la cuenta de resultados de este cuatrimestre de una empresa pública. Eso también quedaría bastante mal si el portavoz queda mudo debido a un ataque de denegación de servicio por la fuga de información de estos datos. Las vulnerabilidades afectan, de hecho, a los mensajes del establecimiento de la comunicación entre el servidor y la aplicación de Webex cuando se establecen nuevas reuniones de Webex entre el cliente y el servidor. Bueno, un dato curioso es que Webex utiliza WebSockets para estas comunicaciones. Los sistemas afectados, pues los investigadores demostraron que pueden realizar estos ataques en macOS, Windows y la versión iOS de las aplicaciones Webex Meetings y el dispositivo Webex Rootkit. Hay ciertos factores mitigantes o limitaciones que quiero comentar. El primero es que las vulnerabilidades solo pueden explotarse si los atacantes conocen las URL de las reuniones de Webex programadas con URL de reunión única y las salas personales de Webex. Sin embargo, los investigadores de IBM indican que las salas personales pueden ser más fáciles de explotar, a diferencia de las de reunión únicas, porque a menudo se basan en una combinación predecible del nombre del propietario de la sala y el nombre de la organización. Y además, las salas personales de Webex no pueden protegerse por contraseña, algo que me parece curioso, pero bueno, es así. Por lo que un atacante puede unirse directamente a las reuniones de las salas personales de Webex sin ningún problema. Solo tiene que determinar, obviamente, el identificador que decimos que es basado en el nombre del propietario y la organización. ¿Cómo protegerse? Pues bien, si la reunión no trata de datos confidenciales, se puede reusar el ID y la contraseña de la reunión. Ahora, si la reunión va a comentar datos confidenciales, lo mejor es usar un ID y contraseña de reunión únicos para cada reunión. El uso de la contraseña de reunión previene que el fantasma pueda acceder al lobby, porque se le tiene que aceptar. Bueno, luego hay también temas más de alto nivel de estrategia o de políticas de seguridad, es evaluar las políticas de llamadas confidenciales y bueno, definir directrices de seguridad para todos los empleados de una organización a saber cómo tienen que establecer estas llamadas confidenciales. Usar IDs de reunión únicos. Lo que he dicho, implementar contraseñas y pines de reunión para que solo los participantes invitados puedan ingresar a la reunión, activar las notificaciones para saber quién entra en la sala de reuniones, finalizar llamadas sospechosas, bloquear reuniones, reiniciar reuniones para llamadas consecutivas y bueno, probar nuevas herramientas de colaboración para la seguridad. Comentar, y con esto ya voy a acabar, que el uso de Webex en la industria pues creció un 451% entre el 17 de febrero y el 14 de junio de 2020. En su punto máximo, Webex organizó hasta 4 millones de reuniones en un solo día y cuenta con 324 millones de usuarios. Pues bien, ya vemos que el tema de trabajar de forma remota desde casa le está pasando factura a muchas herramientas de trabajo. No solo a Zoom, como hemos visto ya en otros episodios, sino también a Webex y bueno, y quién sabe las que van a venir a continuación. Uno puede pensar en GoToMeeting, Cisco Jabber, Microsoft Teams, Slack, BlueJeans, Google Meet, Yammer. Bueno, la lista es bastante larga. Sí, la verdad, todas menos Skype, que
Me acaba de recordar un, un tuit de un tío que troleó bastante a Microsoft. Venía a decir que Skype fue realmente de los primeros productos de videollamada y ha perdido totalmente, bueno, por decir algo, la carrera, pero es que Skype quedó en la nada cuando tenía una oportunidad brutal para ser el líder en este mercado, sobre todo ahora que está explotando de las videollamadas. Pero bueno, sí, y también es interesante porque se relaciona mucho esta noticia con nuestra pregunta del episodio anterior, con esto de dónde estarán las puertas traseras siguientes. Y una de las respuestas era las videollamadas. Vete tú a saber si con esta noticia le han fastidiado una de esas puertas traseras a la NSA, porque ¿qué más quieres que poder estar en plan fantasma en una llamada sin que se sepa que estás ahí? Qué interesante. Pues la última noticia que traigo es es una investigación de un periodista reportero de investigación, sobre todo en temas ciber, bastante conocido, que se llama Brian Krebs, y habla sobre unos delincuentes que se dedicaron a redirigir el tráfico web y de correo electrónico de varias páginas dedicadas a invertir en criptomonedas, como no, delincuencia en criptomonedas, a sus propios servidores. Y esto sucedió pues la semana pasada. Lo que me pareció interesante aquí es que todas estas páginas estaban hosteadas en GoDaddy. GoDaddy es la empresa de registro de dominios y hosting más grande del mundo, la que más clientes tiene, por así decirlo. Y este ataque en concreto pues fue un ataque de ingeniería social, como muchas veces hemos hablado, que estaba dirigido a precisamente empleados de GoDaddy. Y la intención y estos ataques pues básicamente se limitaban o se centraban en convencer a los empleados para que redirigiesen la autoría de los dominios a los atacantes. Es decir, si yo ahora mismo a mí me pertenece el dominio martinvigo.com, pues estos atacantes llamarían a mi empresa de hosting y les convencerían para que les diesen la autoría de mi dominio, y luego así pues ellos al tener martinvigo.com pues pueden hostear ahí cualquier página que ellos quieran, y la gente cuando pone en su navegador martinvigo.com pues irían a su página web en vez de a la mía. Pero en realidad esto de GoDaddy es solo uno de los muchos ataques que ha sufrido últimamente. En marzo de este mismo año, unos hackers consiguieron hacerse con el dominio scrow.com, que es un servicio que hace como de punto intermedio de confianza entre transacciones de compra-venta. Pues ponle que vas a comprar un coche por eBay, ¿no? Pues es mucho dinero. ¿Qué haces? Primero mandas el dinero y luego te dan el coche, o al revés, o bueno, más que un coche pongamos un reloj, ¿no? Muy caro, que es algo que se envía por correo ordinario. Pues Scrow hace como de intermediario de confianza para que tú puedas mandarle el dinero a Scrow, el reloj se envía a Scrow, lo intercambian y luego así pues te aseguras de que te llega. Pues los delincuentes consiguieron acceso a notas internas entre GoDaddy, que era el servicio de hosting de Scrow.com, y administradores de Scrow, donde se mencionaba un número de teléfono específico para incidentes urgentes, ¿no? Un teléfono al que Scrow podía llamar para tener una línea directa con administradores de GoDaddy por si sucedía algo serio. Pues los delincuentes, al conseguir acceso a estas notas internas, se hicieron pasar por administradores de esta página de scrow.com, llamando a ese teléfono, y hablaron hasta durante 2 horas, según la investigación, y consiguieron que se transfiriese la autoría del dominio scrow.com a ellos, y por tanto ahora pues controlaban este dominio. En mayo hubo otro incidente en GoDaddy. Publicaron un comunicado alertando de un incidente en el que se comprometieron 28.000 cuentas de GoDaddy. El detalle clave es que esto había sucedido en octubre de 2019, como 6 meses antes, solo que fue en mayo cuando GoDaddy avisó de esto. Para los oyentes no técnicos, mencionar así rápidamente qué es esto de los dominios, del hosting y del DNS. Pues básicamente cuando quieres tener una página web, ¿no? Como mencionaba yo la mía de martinvigo.com, pues tú compras un dominio. El dominio es eso, martinvigo.com o google.com. Ese dominio está hosteado, que esto viene de hosting, realmente este verbo en español no existe, pero alojado sería el verbo, en algún servidor, ¿no? Hay un ordenador en sí que tiene pues los archivos de tu página web. Y
Y evidentemente ese ordenador que está expuesto a Internet tiene una IP, ¿no? Una manera de acceder a él, de comunicarte con ese ordenador. Pero en realidad los usuarios, cuando quieren ir a google.com, no ponen la IP del ordenador de Google, sino que ponen google.com. Y es precisamente el sistema DNS, Domain Name Servers, el que se encarga de traducir google.com a la IP del ordenador donde está Google. Así, para nosotros los humanos es más fácil recordar google.com que unos números, y entonces fue como se ideó esto del DNS. Si tú tienes la autoría sobre un dominio, es decir, si a ti te pertenece ahora google.com, pues puedes configurarlo para que el DNS apunte a otra IP. Es decir, tú tienes google.com y puedes decir, oye, el ordenador que tiene la página web de google.com ya no está en esta IP, sino en esta. Y esta es, evidentemente, el ordenador del atacante. Y así, la siguiente persona que ponga google.com en su navegador irá a la IP que está configurada, que es la del servidor del atacante y no el de Google. Por eso tiene tanto valor poder conseguir el ser el dueño de un dominio y poder manipular estos registros DNS. Dicho de otra manera, si no puedes hackear un banco porque su seguridad es demasiado buena, si yo ahora me meto en ing.com e intento hackear la página web y pongamos que es muy segura porque tiene muchas auditorías y tal, a lo mejor me es más sencillo intentar hackear o hacer ingeniería social al servicio de hosting donde está alojado ing.com, y entonces me hago directamente con el dominio, porque a lo mejor su seguridad, una vez más, aquí tenemos el concepto de la seguridad, se basa también en el eslabón más débil, que es el que van a atacar pues los delincuentes, y si yo me hago con el dominio, pues redirijo a la gente a mi clon de ing.com, la gente pone los credenciales y ya puedo acceder a las cuentas. O sería, por poner otro ejemplo, el equivalente sería, pues, digamos que tú tienes una tienda y quieres boicotear a tu competencia que tiene otra tienda, pues en vez de ir allí y quemar la tienda o intentar hacer que la gente vaya a la tuya en vez a la de esa persona, el equivalente sería algo así como cambiar la información en Google Maps para que cuando alguien busca la tienda, en realidad, en vez de la dirección de la tienda de tu rival, aparece la tuya. Así, aunque la gente quiera ir a la tienda de tu rival, al ponerlo en Google Maps le va a mostrar la tuya y va a acabar yendo a esa. Pues eso sería así como una referencia o una manera de entender este ataque DNS. Pero volviendo al hackeo de GoDaddy, esto empezó el 13 de noviembre, hace cosa de una semana, y mayormente se centraron en una página que se llama liquid.com, que es una plataforma de trading de criptomonedas. Lo que hizo el atacante no fue comprometer la web, que era un poco lo que yo comentaba, sino comprometió los correos electrónicos, porque el DNS no solo funciona para el tráfico web, sino de repente al comprometer los correos electrónicos porque contienen el dominio, esto lo que quiere decir es que los correos electrónicos que iban a lo que sea @liquid.com iban en realidad al servidor de correo electrónico del atacante. Con el control de varias cuentas de correo internas específicas que el atacante ya le interesaban, como puede ser, estas me las invento, administrador@liquid.com, o a lo mejor buscó en LinkedIn, esto no lo publicó Brian Krebs, pues empleados específicos de esta página web que le interesaban, pudo acceder a la infraestructura de esta empresa y robar nombres de usuario, contraseñas que bueno, en este caso ponía cifradas, no hasheadas, por tanto, no sé yo cómo estaba eso. Pero bueno, datos personales e incluso los que tienen que ver con la verificación, ¿no? En estos servicios de banca, sobre todo de criptomonedas, pues muchas veces tienes que mandar una foto de tu DNI junto con una selfie, cosas de estas, pues a eso también pudo acceder el atacante. Otra empresa que también hackearon está el 18 de noviembre, hace solo unos días, es una que se llama NiceHash. Y este realmente es un servicio de minado de criptomonedas, también muy interesante para un atacante a la hora de ganar dinero, ¿no? Con estos hackeos. Y no solo el correo electrónico se redirigió, sino también en este caso el tráfico web, probablemente para hacer ataques, como yo mencionaba, de robar esos credenciales en texto claro. Aprovecharon el acceso al correo electrónico para resetear contraseñas de servicios usados también internamente como GitHub y Slack, probablemente pues para tener acceso
tanto a las conversaciones entre desarrolladores y administradores como al código fuente, pues probablemente para que sea más fácil encontrar vulnerabilidades. Y el email lo redirigieron, esto es curioso, a un dominio que se llama privateemail.com, que de hecho es un servicio de correo electrónico perteneciente a Namecheap, que es una empresa de hosting rival de GoDaddy. Otras plataformas de criptomonedas atacadas fueron Bbox.com, Celsius.network y Wirex.app. Y ya para terminar, solo mencionar que si tenemos oyentes que se dedican pues a la compraventa o inversión en criptomonedas, tengan mucho cuidado cuando acceden a estas plataformas de trading, porque los ataques son muy sofisticados debido a que la ganancia pues es muy importante, porque literalmente puedes hacer millones aparte en una moneda que es muy difícil de tracear a la persona que las ha robado. Por tanto, mucho ojo cuando nos registramos o nos logueamos en plataformas para hacer compraventa de criptomonedas. Aunque sí, luego, como has comentado tú en un episodio anterior, parece que los equipos de la ley están teniendo bastante éxito en tracear y rastrear dónde se mueve, a dónde va este dinero robado, así que igual en ese sentido la gente puede, no quiero decir que se relajen y que se confíen en la fuerza del orden, pero bueno, parece que al menos en este caso, cuando es dinero, chavales, la policía quiere saber, aquí nadie quiere saltarse el tema de pagar impuestos, creo que igual viene por ahí el tanto interés de saber dónde va el dinero, pero parece que han habido bastante investigaciones exitosas en este aspecto. Sí, en eso tiene razón, pero realmente a la hora de pensar por nuestros oyentes, aunque la policía, primero, la policía normalmente les encuentra por fallos del propio atacante. Por tanto, un atacante que sabe de técnicas de OPSEC o realmente esconder sus huellas o evidencias y hacer las cosas, bueno, bien, entre comillas, ¿no? Va a ser mucho más difícil. No es que la policía tenga tecnología, lo que quiero especificar es para poder de-anonimizar criptomonedas o así, sino más bien suele ser por fallos que cometen los atacantes. Eso por un lado. Y por otro lado también decir que si bien tienes razón, normalmente el dinero no vuelve a los usuarios. Es verdad que la policía puede que lo consiga, pero ese dinero desaparece o nunca vuelve. Por tanto, aunque los pillen, tu dinero ha volado. Así que, insisto, ojo cuando vayamos a hacer transacciones de criptos en este tipo de portales y plataformas de trading. Aunque comentábamos tú y yo también hace poco el tema de que había una noticia que tú creo que habías mirado con más detalle sobre el uso de Machine Learning e inteligencia artificial para identificar robos de criptomonedas y similares. Sí, cierto, lo leí en medios españoles. Creo que una empresa, me la leí por encima y fue ya hace unos días, básicamente utilizaba inteligencia artificial y Big Data de una manera muy eficiente y consiguieron, creo que, encontrar de manera automatizada esto. Pues creo que hasta $500 millón o algo así. Insisto, no recuerdo los detalles, pero lo interesante aquí es que fue de manera automatizada mediante algoritmos, analizando simplemente transacciones y buscando, pues me imagino, patrones predefinidos que pueden ser indicios de que algo raro está pasando. Y eso es muy interesante y seguramente va a ser una metodología que se va a utilizar y los bancos van a comprar, porque todo lo que sea automatización siempre es bueno. Pues nada, buena la noticia y vamos con la última noticia del episodio. En este caso es el ataque Platypus contra enclaves seguros de Intel SGX que puede recuperar datos confidenciales. Lo que me ha parecido algo interesante de este ataque es el nombre, que se llama Platypus. No sé, Martín, si tú sabes la traducción al español. Sí, por supuesto, es el ornitorrinco, ¿no? Muy bien, menudo vocablo para, imagínate en español, el ataque del ornitorrinco. Es como ese animal hecho como con partes de otro, ¿no? Un pico de pato por aquí, una cola de ardilla por allá.
Justo. Y que por cierto, son venenosos. Otro detalle, esto lo vi en un documental, que son venenosos, cosa que no sabía. Pues mira, igual por eso también han elegido el nombre, por ser así más ofensivo. Pero de hecho eligieron el nombre los investigadores por la capacidad del animal, del ornitorrinco, que maravillosa palabra, ornitorrinco, para detectar la corriente eléctrica con su pico. Y es el primero de este tipo, además, de hecho. Pues bueno, vamos a entrar en la noticia y dejarnos de risas. Un equipo de académicos ha revelado recientemente este nuevo método de ataque de canal lateral de Differential Power Analysis o análisis de corriente diferencial o de voltaje diferencial, que permite extraer datos de la CPU de Intel de estos enclaves seguros llamados SGX. De nuevo, el ataque llamado Platypus o ornitorrinco es un acrónimo de Power Leakage Attacks Targeting Your Protected User Secrets, o ataques de fuga de energía dirigidos a tus secretos de usuario protegidos. Y el ataque tiene como objetivo la interfaz RAPL de los procesadores Intel. RAPL significa Running Average Power Limit. Es un componente que permite que las aplicaciones de firmware o software monitoreen el consumo de energía de la CPU y la RAM. Es un sistema que se ha utilizado durante años para rastrear y depurar el rendimiento de las aplicaciones y el hardware. Pues bien, en un artículo de investigación de seguridad publicado recientemente, académicos de la Universidad de Tecnología de Graz, en Austria, la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y el Centro CISPA Helmholtz para la Seguridad de la Información en Alemania han revelado cómo se puede usar este ataque para determinar qué datos se están procesando dentro de una CPU, en este caso Intel, al observar valores eléctricos a través de la interfaz RAPL. Comentaban los investigadores que han demostrado que pueden observar variaciones en el consumo de energía para distinguir diferentes instrucciones y diferentes pesos de Hamming, que es un algoritmo, una forma de calcular diferencias entre valores, de operandos y cargas de memoria, lo que permite la inferencia de los valores cargados. El objetivo del ataque es el acceso a datos que normalmente están protegidos por una gran cantidad de sistemas de seguridad, como la aleatorización del diseño del espacio de direcciones del kernel, o KASLR o KASLR, Kernel Address Space Layout Randomization, o los entornos de ejecución confiables aislados por hardware, Trusted Execution Environments, como Intel SGX, que de hecho Intel SGX ya lo hemos comentado en algún episodio anterior, así que si queréis entrar en más detalles sobre esto y algunos otros ataques, podéis mirar los episodios anteriores de Tierra de Hackers. Los ataques prácticos que los investigadores comentaron en sus pruebas dijeron que pudieran pasar por alto, saltarse la protección del KASLR al observar los valores de consumo de energía de RAPL durante solo 20 segundos. O sea, en 20 segundos ya son capaces de saltarse esta aleatorización, que esta aleatorización cambió bastante la forma en que se explotaban sistemas, porque no se podía saber, digamos, de una forma directa y eficiente en corto tiempo a dónde saltar, en qué dirección de memoria saltar para ejecutar tu shellcode, tu código que ejecutaba de hecho una shell o un código específico para comprometer al sistema o escalar privilegios o similares. Y de esta forma, después de 20 segundos, ya fueron capaces de recuperar datos del kernel de Linux. En otra prueba también pudieron recuperar datos que estaban procesándose dentro de los enclaves seguros de Intel SGX. En concreto, un ataque de Platypus recuperó claves privadas RSA de un enclave SGX de Intel
monitorizando los datos de RAPL durante 100 minutos, que esto fue 1 hora y media aproximadamente. Bastante interesante. También intentaron recuperar claves de cifrado AES de un enclave Intel SGX y del espacio de memoria del kernel de Linux, y esto tardó un poquito más, tardó unas 26 horas, pero también pudieron obtener esta clave de cifrado AES. Según el equipo de investigación, los ataques de Platypus funcionan mejor en sistemas Linux. Aunque uno dice, vaya hombre, pensaba que Linux lo tenía mejor que otros, pero esto se debe, de hecho, a que Linux lo ha hecho también. El kernel de Linux incluye un componente llamado PowerCap, que es un controlador universal para interactuar con interfaces RAPL y otras API de limitación de energía, lo que permite, de hecho, una lectura mucho más fácil de los valores de consumo de energía y hace un poquito el trabajo más fácil a los atacantes. O sea, de hecho es un poco más inseguro porque Linux es incluso más eficiente en este aspecto. Los ataques de Platypus dirigidos a los enclaves de Intel SGX funcionan independientemente del sistema operativo subyacente, ya que los ataques persiguen el enclave SGX hardware separado y no el sistema operativo ni su memoria CPU. Ataques anteriores los ha habido y hay una diferencia con Platypus. Los ataques anteriores se han basado en observar las lecturas de potencia, de consumo de energía de la CPU, conectando físicamente osciloscopios a una CPU, mientras que los ataques de Platypus se pueden llevar a cabo de forma remota. Esto es bastante grave. Por ejemplo, digamos que un atacante crea un código malware de este tipo de ataque Platypus que se puede incluir en alguna aplicación que parezca legítima y se instala o se colocan en el dispositivo objetivo. Esto permitiría que el ataque se lleve a cabo sin que el atacante tenga acceso físico al sistema. Pensemos en sistemas en la nube y el riesgo que esto implica. Platypus, de nuevo, es un ataque pasivo que infiere datos con solo observar los datos de consumo de energía. No es necesario de nuevo tener acceso físico y conectarse a las pistas electrónicas del dispositivo objetivo. Los investigadores dicen que Platypus funciona contra las CPUs de servidores, sistemas de escritorio y portátiles de Intel. Intel también ha confirmado que algunos CPUs de móviles integrados en sistemas integrados también se ven afectados. ¿Y cuáles son las mitigaciones y remediaciones que hay al respecto actualmente? Pues Intel ya ha lanzado actualizaciones de microcódigo, firmware de la CPU, para bloquear los ataques de Platypus, que la compañía ya ha puesto a disposición de todos los usuarios. La mayoría de las CPU afectadas por el ataque de Platypus son modelos de CPU recientes que todavía son compatibles tanto con Intel como con los fabricantes de dispositivos que probablemente distribuirán actualizaciones de microcódigo de Intel en futuras actualizaciones. El kernel de Linux también ha publicado una actualización para restringir el acceso a la interfaz RAPL solo a las aplicaciones con privilegios elevados, lo que hace que los ataques sean más difíciles de realizar desde el interior de las aplicaciones de bajo nivel o de usuario no privilegiado. Hay que comentar también que Intel ha mencionado que no tiene constancia de que haya habido atacantes que estén abusando de estas vulnerabilidades en la vida real. Y finalmente mencionar que aunque los investigadores no tuvieron el tiempo necesario y disponible, también habían pensado en dispositivos basados en ARM, pero no tuvieron tiempo de evaluarlos a fondo. En cualquier caso, han realizado algunos experimentos con CPUs ADM, donde también observaron fugas a través del consumo de energía. Y de hecho AMD ya ha lanzado actualizaciones para su controlador basado en Linux. Y los investigadores también piensan que otros procesadores
puedan tener sistemas de limitación de energía similares a RAPL que se puedan abusar, y que esto incluye fabricantes como Nvidia, Marvell y Ampere. Así que ahí lo dejamos, este ataque de ornitorrinco que puede afectar de forma remota a datos sensibles que en este caso se procesan en los enclaves seguros de los procesadores Intel SGX, por ejemplo en la nube. Sí, sobre todo con lo del cloud computing, eso también es un problema. Pero una cosa que me estaba preguntando según dabas la noticia es el hecho de que hemos tenido un montón de ataques en Intel, hemos tenido un montón de ataques en AMD, pero ahora Apple ha sacado el M1, ¿no? Este nuevo chip. Entonces me pregunto cuánto tiempo se tardará en que salgan este tipo de ataques como el Meltdown, Spectre, Platypus y todo esto para los procesadores de Apple. Habrá que ver. Podría haber sido otra pregunta para el episodio, ¿no? ¿Cuánto crees que se tardará en que haya un nuevo Zero Day de estos o una nueva vulnerabilidad crítica? Bueno, no son críticas porque son difíciles de llevar a cabo, pero de estas como muy, muy a bajo nivel en este tipo de procesadores. Ya veremos. Pregunta de la cara B del disco de vinilo de Tierra de Hackers. Eso mismo. Pues gracias por quedaros con nosotros hasta el final. Este ha sido un episodio más, episodio número 17. Como siempre, gracias por escucharnos, por darnos apoyo, por seguir ahí, y no olvidéis comentarnos en nuestras redes sociales y recomendarnos a vuestros amigos, que eso es muy muy importante, y dejarnos una review en la plataforma donde nos estéis escuchando, porque eso ayuda muchísimo a darle visibilidad al podcast, que es lo que queremos. Muchas gracias a todos por escucharnos y de nuevo por las respuestas a las preguntas y por compartir las noticias como lo han hecho antes otros oyentes, así que seguid así. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Tierra de Hackers. Adiós, adiós. Hasta la vista, ornitorrinco. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.